Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días. La verdad es que estoy feliz de encontrarme aquí entre vosotros, personas con las que compartimos un camino todos juntos, ¿no? Que es el camino del seguimiento de Jesús. Todos nosotros estamos intentando pisar por sus propias huellas, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, pues quiero comenzar agradeciendo a la Confer de León, pues que se hayan acordado de mí para dirigiros esta meditación, en la que simplemente pues intentaremos profundizar un poco más en nuestra espiritualidad. Bien o mal, no lo sé. Ayer cuando comentaba que iba a venir con vosotros, decía, no sé cuánta gente me espera, pero creo que bastantes. Y me decían, bueno, la suerte es que juegas en casa. Y eso pues siempre yo creo que se nota, ¿no? Bueno, comienzo esta meditación haciendo alusión al Catecismo de la Iglesia Católica. Concretamente, en el punto número 916, en el que dice literalmente: el estado de vida consagrada aparece por consiguiente como una de las maneras de vivir una consagración más íntima, que tiene su raíz en el bautismo y se dedica totalmente a Dios. En la vida consagrada, los fieles de Cristo se proponen, bajo la moción del Espíritu Santo, seguir más de cerca a Cristo, entregarse a Dios, amado por encima de todo, y persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino, significar y anunciar en la Iglesia la gloria del mundo futuro. Esto es lo que procura la vida consagrada. Y en este punto hay dos afirmaciones principales. La primera es que el estado de vida religioso es vivir de una forma más íntima con todas sus consecuencias, lo que es la consagración del bautismo. Porque todo cristiano es consagrado por el bautismo. No es una cosa distinta la vida del consagrado religioso con la vida de cualquier bautizado. Es verdad que el religioso vive la consagración del bautismo de una forma más íntima, más intensa. La consagración de un religioso lo que hace es reafirmar la consagración del bautismo. Y en segundo lugar, lo que afirma este punto del catecismo es que viviendo de esta forma, los religiosos están significando y anunciando en la Iglesia la gloria, el mundo futuro. Podríamos decir que la vida consagrada es como un farol encendido en medio de una noche que nos indica dónde está el puerto. ¿Por qué se distingue principalmente la vida consagrada? Bueno, porque ha consagrado, es decir, se ha separado de lo profano, que ese es el sentido de la palabra consagrar, ¿no? De la palabra sagrado, a través fundamentalmente de una vida dedicada al Señor en plenitud, con la vivencia de los tres votos, de los consejos evangélicos: la pobreza, la castidad y la obediencia. La reflexión que hoy vamos a compartir juntos se centra principalmente en esto. No he querido que sea una reflexión más sobre el Adviento. No he querido que sea una reflexión más sobre los consejos evangélicos. He querido aunar las dos cosas. Mañana o esta tarde ya comenzamos el tiempo del Adviento, el tiempo en el que nos preparamos para la venida de Jesucristo. Pues he aceptado esta reflexión porque en el mismo momento en el que el Padre Roberto me invitó, se me vino a la mente, yo creo que por inspiración del Espíritu Santo, ¿por qué no hablar sobre los consejos evangélicos al misterio, a la luz del misterio de la Navidad? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Cómo se vivió la pobreza, la castidad y la obediencia en torno a la cueva de Belén? No sé si nos dará tiempo a verlo todo. Pretendía que ahora por la mañana, en este primer rato, viéramos la pobreza y la castidad y por la tarde la obediencia. Sé que varios de vosotros, bueno, pues no os podéis quedar por la tarde. También bien sabemos todos que la obediencia es lo que más nos cuesta. Y por eso, bueno, tiene su aquel, ¿no? Gracioso.
Pero bueno, vamos a intentar profundizar sobre estos consejos que los hallamos en el mismo Evangelio. En primer lugar, la pobreza. En un mundo donde resultan estridentes las formas de conciencia que viven de una forma simultánea con la miseria, cada vez brilla con mayor claridad el valor de la pobreza elegida libremente y practicada con coherencia. Desde el punto de vista cristiano, la pobreza siempre se ha considerado una actitud necesaria para poder seguir a Cristo en el ejercicio de la contemplación, de la oración y de la evangelización. Por ello resulta muy importante que a lo largo de la historia de la Iglesia, numerosos cristianos hayan tomado conciencia del amor del Señor por los pobres y sientan la urgencia de llevarles su ayuda. Si bien es cierto que en la actualidad, en una sociedad a menudo obsesionada con los intereses procedentes de la riqueza, resulte muy difícil vivir la pobreza. Por esta razón, la Iglesia siente cada vez más fuerte el impulso del Espíritu a ser pobre entre los pobres, a recordar a todos que configurarse con la pobreza predicada y practicada por Cristo es una necesidad cada vez más apremiante. En la Iglesia se ha vigorizado y solidificado la toma de conciencia acerca de la posición de frontera que los religiosos y cuantos desean caminar tras los pasos de Jesús en la vida consagrada tienen en este campo de los valores evangélicos. Jesús mismo unió el consejo de pobreza tanto a la exigencia de despojarse personalmente de aquellos bienes terrenales que suponen un estorbo para alcanzar los bienes celestiales, como a la caridad hacia los pobres. Encontramos en el Evangelio de Marcos este versículo: Anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Jesús, al pedirle esta renuncia, ponía al joven rico una condición previa para seguirle, que comportaba la participación más íntima en el despojo de la encarnación. Pablo recordará esto a los cristianos de Corinto, para alentarlos a ser generosos con los pobres, poniéndoles el ejemplo de aquel que, siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con su pobreza. Pero el objetivo de este voto no es alcanzar un estado de indigencia de una forma voluntaria, sino formar la actitud de modestia, de sobriedad y desprendimiento hacia las cosas materiales, para poseer un corazón más libre que aspire a los bienes espirituales. No es un desprecio, sino que es un justo equilibrio. Las criaturas no son más que el Creador, y por tanto éste merece el primer puesto en la vida de cada uno. La pobreza supone vivir en una actitud de abandono y ofrenda total de nuestra vida al Padre, para testimoniar la gratitud de los dones de Dios, buscando ante todo el reino de Dios y su justicia, aprendiendo de Jesús a compartir lo que somos y tenemos, y a vivir en comunión solidaria con los más pobres, sabiendo que en el lenguaje bíblico, estos, los pobres, no son solamente los que atraviesan una condición económica y social débil, sino que la pobreza en la Biblia puede ser también una disposición interior, una actitud del alma. La pobreza evangélica ideal para los consagrados la hallamos perfectamente representada en el misterio de la Navidad. La encarnación del Verbo encierra así el misterio más rico
de pobreza. El mismo Dios se hace niño y se pone en la condición de dependencia total propia del ser humano recién nacido. El creador de todo y todos se ha hecho pequeño y necesitado de amor humano. Se hizo criatura. Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder y en gloria, se hizo pobre. Descendió en medio de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros, se desnudó, se vació para ser en todo semejante a nosotros. Qué gran misterio la encarnación de Dios. La razón de todo esto es el amor divino, un amor que es gracia, generosidad, deseo de proximidad y que no duda en darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. El amor consiste precisamente en compartir en todo la suerte del que se ama. La caridad nos hace iguales, destruyendo los muros que nos separan, eliminando las distancias que nos mantienen alejados. Y Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Una cita de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. El hecho de que Jesús se hiciera pobre no tenía como finalidad la pobreza en sí misma, sino, dice San Pablo, para enriquecernos con su pobreza. Esta expresión encierra en sí una síntesis de la lógica del amor, la lógica de la encarnación y posteriormente la lógica de la cruz. Dios mismo ha querido hablar nuestro lenguaje para expresarnos con palabras humanas que el amor de Dios por los hombres no tiene límites. El teólogo medieval Guillermo de Santilly dijo una vez: Dios ha visto que su grandeza, a partir de Adán, provocaba resistencia, que el hombre se siente limitado en su ser él mismo y amenazado en su libertad. Por lo tanto, Dios ha elegido una nueva vía, se ha hecho un niño, se ha hecho dependiente y débil, necesitado de nuestro amor. Ahora, dice ese Dios que se ha hecho niño, ya no podéis tener miedo de mí, ya solo podéis amarme. La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el hecho de que se hizo hombre, cargó con nuestros pecados y al mismo tiempo nos comunicó la ternura misericordiosa de Dios. La pobreza de Cristo es la mayor riqueza, y ésta radica en su confianza en el Padre, a quien llama Abba, y se dirige en una oración continua, buscando siempre y solamente su voluntad y su gloria. Es rico, como lo es un niño que se siente amado por sus padres y los ama, sin dudar ni un instante de su amor y de su ternura. En la pobreza de Jesús tuvo mucho que ver María. Ella, como madre, sin duda ninguna, inculcó las mejores virtudes a su Hijo, quien siendo Dios, se hizo hombre en todo, incluso en la necesidad de tener que aprender de otro. Pero también María aprende esta lección al participar con su sí
en la escuela del amor de Dios. ¿Cómo es posible que Dios se haya fijado en mí?, se preguntará la joven muchacha de Nazaret al recibir el anuncio del arcángel San Gabriel. Estamos acostumbrados a considerar a María en su pobreza, y con mucha razón. Vivió pobremente. En el libro del Levítico se establece que una mujer, después de dar a luz un varón, es impura, es decir, está excluida del culto, de las prácticas litúrgicas, durante 7 días. El 8º día, el niño ha de ser circuncidado, y la mujer deberá quedarse en casa todavía 33 días para purificar su sangre. Esto lo encontramos, como digo, en el libro del Levítico, capítulo 12, de los versículos 1 al 4. Esta prescripción. Después de esto, ¿qué debe hacer esa mujer? Debe ofrecer un sacrificio de purificación, un cordero como holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio expiatorio. Dice también el libro del Levítico: los pobres no tienen que ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones, solo tienen que ofrecer, 2 tórtolas o 2 pichones. María ofreció el sacrificio de los pobres. La contemplamos el día 2 de febrero, en la purificación de la Virgen María. Los pocos datos que hallamos en la Escritura a este respecto parecen indicarnos que María pertenecía a una familia sencilla, a pesar de formar parte del linaje del rey David. En la familia humilde de María, tan ausente estaba la riqueza material como la presunción por su linajuda condición. No entendían ellos de abolengos y esas cosas tan importantes para muchos de nosotros. Pero la pobreza de María queda reflejada ante todo en su actitud. María experimentó una pobreza material, porque así dispuso la divina providencia que naciera y viviera. A pesar de ello, supo extraer de su condición en todo momento la virtud. En ella no encontramos quejas, ni soberbia, ni enfados, ni envidias, ni avaricias, ni derrotismos, ni conformismos. Siempre virtud. Un valor que brillaría de igual forma si, por designio divino, le hubiera tocado vivir con más comodidades. Sacar virtud siempre, en todo momento, independientemente de las circunstancias personales o sociales. Esa es la gran lección que podemos aprender de nuestra Madre, la Virgen María. Ello significa ser pobres en nuestro corazón, elegir desprenderse de todo lo mundano. ¿Cuántos pobres hay en el mundo que de su pobreza solo sacan tristeza y descontento, cuando muy bien podrían sacar virtud y la alegría consecuencia de esta? Eso es lo que hizo María. Pero, ¿cómo pudo llegar a vivir tal grado de pobreza la Virgen María? ¿Cuál fue su secreto? La única llave que precisamente transforma la pobreza en riqueza es Dios. Solamente en Dios estaba firme su corazón. Solo Dios es la fuente inagotable donde emana la alegría, el consuelo, la paz, la esperanza. Podría faltar cualquier cosa, como de hecho faltó, pero con una fuerte confianza en Dios, y así nunca tendría necesidad de nada. Una seguridad semejante debieron tener los pastores
que se acercaron a adorar al niño Dios tras el anuncio de la noticia por parte del arcángel Gabriel. En medio de la noche recibieron un tesoro aquellos que vivían en la más estricta pobreza humana y económica. Es curioso, en tiempos de Jesús, el oficio de pastor era tenido como un oficio despreciable, porque en muchas ocasiones eran tramposos y ladrones, conducían sus rebaños a propiedades ajenas y además robaban parte de los productos de los rebaños. Por eso estaba prohibido comprarles lana, leche o cabritos. Los pastores, juntamente con los publicanos, eran considerados oficialmente como ilegales y proscritos. No podían ejercer como jueces ni como testigos, pues se encontraban privados de los derechos cívicos y políticos que poseía cualquier otro ciudadano israelita. En este contexto social podemos decir que los pastores se asemejaban a ladrones y a matones. A pesar de todo ello, los primeros en recibir el anuncio de la buena noticia fueron justamente los pastores. Los humildes y despreciados pastores gozaron del privilegio de ser testigos del niño recién nacido. La divina providencia dispuso que estuvieran allí cerca, porque habían de ir a visitar y a adorar a aquel niño, también humilde y desechado, que nace en soledad y en medio de la pobreza. Los ángeles no fueron enviados a comunicar el alegre mensaje a los doctos, a los sacerdotes o a los grandes negociantes del momento, sino a los últimos. De esta forma Jesucristo restituye el desprestigiado oficio del pastor, él mismo, que posteriormente se presentará como el buen pastor. Sobre los pastores, el Evangelio resalta una característica importante. Eran vigilantes. Si esta cualidad la interpretamos desde un punto de vista exterior, podremos observar cómo éstos velaban cercanos a sus ovejas durante toda la noche. Pero si lo interpretamos en su dimensión más profunda, llegaremos a comprender que esta característica les es atribuida porque estaban prestos a escuchar la palabra de Dios, el anuncio del ángel. Su vigilancia era disponibilidad, una disponibilidad para escuchar, ponerse en camino y hacer. Junto a los pastores, en nuestros belenes, ponemos también las figuras del buey y de la mula. Sin embargo, estos animales no aparecen citados en ninguno de los 4 evangelios. Hace ya unos años, cuando el Papa Benedicto XVI publicó el 3er libro sobre la vida de Jesús, el que correspondía a su infancia, afirmó esto y se creó un gran revuelo. El Papa dice que en el nacimiento no hubo ni buey ni mula. Yo también lo digo. Lo que pasa es que como juego en casa no tengo ese problema. Entonces, cabe que nos preguntemos el porqué de su presencia. ¿Por qué ponemos el buey y la mula en los belenes? La respuesta es muy sencilla. Los belenes no son una simple costumbre inofensiva y simpática. Son lo más osado que existe en este mundo. Un acto de fe. Yo creo en Jesús, que es el mismo Dios. A los ojos de la fe, la mula y el buey revelan el cumplimiento de las profecías en Cristo, porque se inspiran en una alusión que hizo ya el profeta Isaías y que decía: el buey conoce a su señor y el asno el pesebre de su dueño, pero Israel
no conoce, mi pueblo no entiende. Isaías 1:3. Únicamente reconocerán a Dios en el niño quienes, desprendidos de lo mundano, han reservado ese espacio sagrado para Dios. Los pastores, quienes reciben el anuncio del ángel y no dudan en presentarse con su pobreza material delante del Mesías. Los sabios de Oriente, que ponen en juego su vida y le ofrecen sus mejores presentes al Rey de Reyes. El buey y la mula, que le prestan su calor. Si nos detenemos ante la gruta de Belén, comprenderemos la virtud del desasimiento, es decir, la pobreza afectiva, y en la medida que para uno sea posible, también efectiva. Y podremos saborear la bienaventuranza de la pobreza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un corazón desasido de los bienes de este mundo inunda el alma de paz y enseña a usar bien de las riquezas cuando se poseen, desarrollando las virtudes de la generosidad. El desasimiento da, además, con la serenidad de corazón, la perfecta libertad interior. Hasta aquí la pobreza. Pasamos a reflexionar sobre la castidad, el segundo de los votos. Para contemplar a Dios y servir con entrega a los hombres, es indispensable la pureza. Esta no solo se ha de procurar, en la vida religiosa, sino también en los demás estados de vida. Esta virtud quizá entrará fácilmente en diatriba, más en una sociedad como la nuestra, marcada por el materialismo. Puede que incluso se la critique y combata con toda clase de argumentos. Sin embargo, resulta necesaria para ser un poco más humanos y para poder ver con más claridad a Dios. Aquel que solo se guía de lo material termina convirtiéndose en una especie de animal y no de hombre. Desde esta perspectiva, cabe afirmar que se trata de una virtud indispensable para ser contemplativos. Cuando María recibió en Nazaret el anuncio del arcángel Gabriel, exclamó: ¿Cómo puede ser esto, si yo no conozco varón? La interpretación comúnmente más conocida a propósito de este versículo es que María, ya antes de la anunciación del ángel, había decidido permanecer virgen. Esta interpretación se apoya, entre otras cosas, en el tiempo verbal empleado. La respuesta de María no se refiere al pasado. De ser así, hubiera usado el tiempo griego del auristo. No he conocido varón. Sin embargo, usa el presente absoluto. No conozco varón, en el sentido de no tengo intención de conocer varón. Es una referencia implícita al voto de la virginidad. La lectura de este texto como fundamento de la virginidad de María encuentra ya en los primeros cristianos, en los primeros siglos del cristianismo, dos testimonios muy importantes. En primer lugar, San Gregorio de Nisa y en segundo lugar, San Agustín. Si contemplamos esto bajo el prisma de su contexto histórico-social, yo siempre digo que el texto bíblico hay que leerlo en medio de su contexto para poder interpretar y comprender lo que nos quiere decir en su profundidad. Pues si nos remontamos hacia la antigüedad,
podremos comprender la grandeza de la decisión de María. El ideal dominante, creced y multiplicaos que encontramos en el Génesis, estaba muy arraigado en la religiosidad del pueblo judío. Los rabinos interpretaban rígidamente este mandato dado por el Creador. El matrimonio es llamado Kiddushim, que quiere decir santificación. El celibato, en consecuencia, era un impedimento para la santidad. Son muchos los testimonios del momento que equiparaban el celibato o la virginidad a un delito semejante al derramamiento de sangre y por ello merecedor de la muerte. En el mejor de los casos, afirmaban que quien vivía de esta forma carecía de alegría, de paz y de la bendición de Dios. Pues en medio de estas circunstancias, María decide entregarse a Dios en plenitud, a pesar de todo ello. Ella quiere reservar todo su ser para aquel que la ha creado y quiere salvarla, junto al resto de la humanidad. En la actualidad, hay exégetas que afirman que la respuesta de María es una obra literaria de Lucas, que la introdujo el evangelista, para centrar la atención del lector en el punto focal de todo relato. María concibe al Hijo de Dios de manera virginal, por la sola virtud del Espíritu Santo, sin tener relaciones con un hombre. Desde el enfoque de nuestra reflexión, esto no nos importa. María es casta. Y esto es lo que a nosotros de verdad nos interpela. Los católicos profesamos que la bienaventurada Virgen María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Creemos que sólo tuvo a un hijo, Jesús, y este fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. El famoso catecismo, que yo creo que estudiaríais la inmensa mayoría de vosotros, yo no tuve ese catecismo, el del padre Astete, expresaba, a mi juicio, con gran belleza, el hecho del nacimiento del niño Dios de las entrañas de la Virgen María de la siguiente forma: saliendo del vientre de María Santísima sin detrimento de su virginidad, a la manera que el rayo de sol sale por un cristal sin romperlo ni manchar. Todavía os acordáis. Es realmente bello cómo lo expresa. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios, hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre Virgen. Al rezar el Santo Rosario, en las letanías expresamos nuestras alabanzas y súplicas a la Virgen María. Entre las muchas que pronunciamos decimos: Arca de la Nueva Alianza, ruega por nosotros. Así como la antigua Arca de la Alianza era sacratísima, ya que Dios moraba en ella, con María sucede igual, ya que tuvo al Verbo encarnado en su vientre. Si el Arca de la Alianza era tan sagrada por contener a Dios, que al tocarla un hombre murió instantáneamente, esto lo encontramos en un pasaje del segundo libro de Samuel, concretamente del capítulo 6, versículo 3 al capítulo 7, versículo 3. Yo digo, ¿por qué pensar que María, en quien residió la plenitud de Dios, sí fue tocada por hombre alguno? Todo lo que tocaba a Dios era sacratísimo. Y lo mismo pasó
con una puerta por donde Dios ordenó que no volviera a pasar hombre alguno, porque él había pasado por ella. Leo literalmente la cita bíblica. Me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario, que miraba a oriente. Estaba cerrado. Y Yahvé me dijo: este pórtico permanecerá cerrado, no se le abrirá, y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel. Queda, pues, cerrado. Ezequiel, capítulo 44, versículos 1-2. Si Dios cerró una puerta, puesto que la había atravesado de una manera singular, ¿por qué es tan difícil entender que María quedó consagrada a Dios al recibir una misión tan santa y sublime como la de traer al mundo al mismo Hijo de Dios? Si los judíos temían incluso ver el arca de la alianza para no morir, ¿se atrevería José a tocar a María cuando sabía que en ella estuvo el Dios vivo? Si las doncellas que estaban al servicio del templo quedaban consagradas en virginidad perpetua en virtud de su misión, ¿no era mayor la misión de María e incluso mucho más sagrada? Después de todo lo señalado, podemos decir que el consagrarse a Dios plenamente brota de una experiencia muy profunda de Dios. El religioso es sobre todo un hombre de Dios, un hombre para Dios, un hombre que ve en todas las cosas la presencia amorosa de Dios. Es un especialista de Dios. Al elegir la castidad, el religioso no está optando por un camino de egoísmo o desprecio de la sexualidad o de la vida matrimonial. El voto que hace no es de desamor, sino un voto de vivencia radical del amor. En su experiencia de amor, descubre por intuición una dimensión más abierta y reclama un amor absoluto en toda su vida. El voto de castidad, ciertamente, es una renuncia a la expresión de la sexualidad, característica de la vida matrimonial. Sin embargo, ello no supone ni una renuncia al amor ni a su propia personalidad. Se trata de un voto o una promesa que expresa una sobreabundancia de amor vivido de una forma tan radical que incluso trasciende la carne y la sangre. Un religioso nunca podrá amar a Dios si no ama a sus hermanos más cercanos, y este amor es ejercido en la misión que nos ha sido encomendada, desde las cualidades que cada uno de nosotros tenemos como personas: la ternura, la bondad, el afán de libertad, ser buscadores de la verdad y todas las demás que se hallan en nuestro corazón. La castidad la debemos de vivir como hombres y mujeres que renuncian a la sexualidad porque pretenden entregar toda su vida amando de una forma mucho más radical, amando en plenitud, de la misma forma que la Virgen María amó a Dios, a quien consagró toda su vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.